Tengo en la línea telefónica al gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro. Le decía yo que pues hizo un discurso importante en el cual básicamente señala pues que Jalisco no está de acuerdo, literalmente, o que el próximo gobierno de Jalisco no está de acuerdo en que, digamos, este centralismo, que sí está detrás, un centralismo dentro de la administración pública federal, pero también una visión centralista respecto a la relación con los estados, o al menos así están viéndolo ustedes. Enrique, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Al contrario, Denise, gracias por la oportunidad. Sí, nosotros el día de ayer hicimos un posicionamiento, no del gobernador electo, Denise, creo que eso es importante decirlo. Estuvieron conmigo rectores de las universidades públicas y privadas, estuvieron líderes de organizaciones sociales, todos los líderes sindicales, estuvieron los dirigentes empresariales, diputados y alcaldes de todos los partidos, no nada más de nuestro proyecto político, porque lo que nosotros quisimos es mandar un mensaje de nuestro estado para exigir que se respete el pacto federal. Jalisco tiene una larga tradición federalista, personajes ilustres de nuestro estado han dado batallas muy importantes en ese sentido, y nos parece inadmisible quedarnos callados en un momento en el que está en riesgo uno de los principios fundamentales de la cohesión nacional. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya respeto para nuestro estado, que se entienda que Jalisco es parte de la República, sí, pero es un estado libre y soberano, que tiene una constitución propia y que exige ser tratado con respeto. Hablamos de tres temas. ¿Qué es lo que más te preocupa? Exactamente, es lo que quiero decirte. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que se ha ya votado o de lo que se ha dicho desde el próximo gobierno? Primero, el tema del presupuesto. Fue el primer punto que pusimos en la mesa, no para hablar sobre participaciones y aportaciones, porque ese es un asunto que se define por ley. No vamos a pedir que nos den lo que nos toca por ley, pero sí en el sentido de que todo lo que hemos platicado con el presidente electo no ha sido incluido en la propuesta de presupuesto. Hemos visto una falta de interés y de información brutal de parte de los próximos funcionarios de la Administración Pública Federal. ¿Qué, por ejemplo, nos puedes aterrizar un tema que hayas platicado con el presidente electo, en el que hayan llegado a algún acuerdo y ahora no lo veas reflejado, aunque no conozco el presupuesto, yo supongo que tú tampoco, o sí, para saber si está incluido? No, pero hemos tenido reuniones, Denise, con los que serán los titulares de las dependencias, y lo que nos han dicho es, no tenemos ni idea de qué nos hablas, ni está incluido hasta ahora ninguna de esas propuestas. Te digo dos: la solución del abasto de agua de la segunda ciudad más grande de México. Es un proyecto que no puede seguirse aplazando. Llevamos 30 años esperando en Jalisco que la Federación, que es además la responsable en materia de aguas nacionales, se encargue de resolver un problema que se está volviendo gravísimo ya en la ciudad de Guadalajara. Entonces ese proyecto lo platicamos con Andrés Manuel, me reuní con la que será la próxima titular de la Conagua, y evidentemente en su planteamiento, en la propuesta que ella tiene, no está incluido el proyecto que habíamos comprometido como uno de los 4 proyectos estratégicos de cooperación con el gobierno federal: la línea 4 del tren eléctrico, el saneamiento del río más contaminado de México, que es el río Santiago, que ya está generando un problema de salud pública muy importante, y el proyecto de libramiento sur de Puerto Vallarta. Son proyectos que habíamos platicado y que no vemos reflejados, y sobre todo nos ha parecido que ha habido un trato de veras de profundo desprecio. ¿En qué sentido? Es decir, nada más, dime una cosa, porque quiero entender, porque es muy importante, y sobre todo es muy importante ahorita entender esto. Entonces, te reuniste con el presidente electo, le comentaste estos proyectos que efectivamente no están, digamos, no son automáticos, sino que son de los que hay que decir, estos 4 proyectos son importantes para el Estado. Él te dijo que estaba de acuerdo en los 4. Sí, por supuesto, entregué fichas, me dijo la ruta, me reuní con todos los funcionarios que se me indicó, platicamos más de una vez con ellos, y todavía el día de ayer en una reunión con funcionarios de Hacienda nos confirmaron que esos proyectos todavía no están incluidos en la propuesta. Entonces, ¿el maltrato dónde lo sentiste? ¿En estas reuniones sentiste que lo que tú pedías era menospreciado? No en el trato personal, no, al contrario, yo creo que son personas correctas, todos ellos han tenido un trato muy bueno, pero sí en la lógica de decirnos, pues este tema no está y nadie nos puede resolver, y entonces hablo con funcionarios prácticamente todos los días y no hay ninguna respuesta. Pero imagínate, Denise, yo solamente quiero hacer esta reflexión. Imagínate si ese es el trato con un gobernador de un estado, ¿cómo andan los presidentes municipales? Ningún proyecto de los presidentes municipales de Jalisco está hoy en la mesa en la que se está discutiendo el presupuesto, y te voy a decir por qué. Porque plantean desaparecer el ramo 23, establecer nuevas reglas de operación, pero no les han dicho a los presidentes municipales qué van a hacer para sustituir ese fondo que hay
que entenderlo, la única forma en la que tienen la enorme mayoría de los municipios de hacer alguna obra en los periodos de gobierno. O sea, los municipios de México están tronados. No tiene margen de maniobra. Es que estoy pensando, gobernador, estaba yo pensando, si la concentración de los recursos en los proyectos prioritarios del gobierno, que son muy ambiciosos en esta, por ejemplo, pues los puntos que incluso están sometiendo a consulta, que va a pasar, digamos que va a ser aprobada, pero estoy pensando si la cantidad de recursos que se necesita para el aumento a los viejitos, lo que se necesita para las becas a los estudiantes de educación media, si en realidad todo el presupuesto está concentrándose para que alcance justamente solo en eso, y es por eso que están, pues todos estos proyectos no aparecen. ¿Qué otro, a ver, además del presupuesto, porque qué otro tema te preocupa? Puedo hacer un comentario nada más rápido sobre esto que por supuesto, que es el tema de claro. fondo. Lo que nosotros defendemos es que así como nosotros le hemos dicho al presidente electo que tiene nuestro apoyo para implementar la agenda de prioridades que él ha establecido para el gobierno de la República desde la lógica nacional, lo que le decimos es el presupuesto federal también tiene que incluir la lógica de lo local. Eso es parte del pacto federal. Denise, no podemos ignorar lo que son la agenda de prioridades de los municipios y los estados y simplemente plantear que los proyectos estratégicos de la nación son los que el presidente define desde una lógica nacional. Lo local es cada día más importante, no en México, en el mundo, y eso es lo que estamos defendiendo. Okay. 2 temas más en la agenda. Uno, por supuesto, relacionado con la agenda de seguridad, porque se ha dicho que es nada más el tema de los superdelegados. No, a ver, nosotros le dijimos al presidente que si él decidía hacer esa figura para operar los programas sociales, lo cual tiene evidentemente una lógica política, pero a ver, no nos atoramos en eso. Yo le dije que no tenía problema con a quien pusiera, incluso si es el candidato perdedor en la elección de Jalisco, pero lo que sí le dijimos, y además él se comprometió con todos los gobernadores en la CONAGO, fue que los superdelegados no tendrían funciones en materia de seguridad. Ese es el tema de fondo. Pero no solo están planteando... Permíteme un segundo, estoy hablando con Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco. Tengo que hacer una pausa, es muy importante lo que nos estás platicando, por favor no te vayas, me gustaría escuchar esto de que los superdelegados efectivamente después aparecieron con una función de seguridad, y es lo que entiendo que tanto a ti como a los gobernadores panistas más los ha molestado. Vamos a una pausa, regresamos con esto. Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco al gobernador electo de Jalisco que se haya quedado con nosotros. Enrique Alfaro nos explicó las preocupaciones que tiene como gobernador a punto de tomar funciones de estos datos. Uno, el tema del presupuesto, en donde no se ven las prioridades también, reflejadas las prioridades que ya había platicado con el presidente electo. La segunda, el tema de la seguridad, y decía, no me importa que un superdelegado incluso sea el candidato perdedor y por lo tanto sí pueda ser una incubadora de gobernadores, no me importa. Pero en el tema de la seguridad nos habían dicho que no iba a tener funciones, y Enrique sí las va a tener, por lo que entendemos. Pues cuando menos es el planteamiento que están haciendo es ese. Lo que hay que decir, Denise, es que lo que nosotros explicamos ayer es que ahí no estamos haciendo una petición, le estamos diciendo al presidente electo que Jalisco es un estado libre y soberano y que tiene una constitución en donde está establecido que el gobernador y los presidentes municipales son los responsables de la seguridad del estado. Nosotros no somos invitados a la mesa de seguridad, como viene la propuesta en la estrategia que han ido esbozando en los últimos días. En esa mesa. Sí, la de las regiones, digamos, sería esa, ¿verdad? La de las regiones, en donde estaría un mando militar, y se invitaría, porque creo que así lo dice, de hecho. Así dice. Se invitaría a las autoridades locales a que se sumaran a la mesa, en donde estaría presente el superdelegado, pero no estaría presente como alguien que escucha, sino entiendo que tendría un rol. Como secretario técnico. Exacto. Entonces se les olvida que en Jalisco y en los estados de este país hay disposiciones ya al respecto muy claras. Nosotros no estamos pidiendo que el presidente cambie a su superdelegado, ni que le evite que entregue programas sociales y que sigan haciendo política, como lo han hecho hasta hoy. Imagínate hoy quien vino a hacer la defensa del superdelegado aquí en Jalisco fue la presidenta de Morena. O sea, la mezcla más burda entre partido y gobierno, pues ahí siguen con esa dinámica. Nosotros no nos concentramos en eso. Lo que decimos, Denise, es, en Jalisco hay un gobernador que fue electo por los ciudadanos, igual que el presidente de México. Pedimos respeto porque él es el encargado y responsable de la estrategia y de la responsabilidad de la seguridad en el Estado. Y no vamos, porque también no es amenaza ni es amague, pero sí le decimos al presidente, aquí no vamos a permitir que eso pase.
aquí el coordinador de delegados no va a ser el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad. El Consejo Estatal de Seguridad es una responsabilidad de quien sea el gobernador del estado, y vamos a exigir que se respete nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo creo que eso no es, no debe entenderse de ninguna manera ni como un ánimo de pleito ni de insubordinación. Al contrario, le decimos al presidente electo, queremos coordinarnos con la federación, le decimos al presidente electo que con la seguridad no se juega que necesitamos darnos a coordinarnos y a trabajar, pero en un marco de respeto a las leyes y en un marco de respeto a la autonomía de los estados de este país. Un último tema, entendí que era presupuesto, seguridad, ¿y cuál es el tercero? Combate a la corrupción, porque nos parece lamentable el mensaje de perdón a los corruptos en un momento en el que, por ejemplo, en Jalisco estábamos viendo lo que pasó con la línea 3 del tren eléctrico, semi-inaugurada, por decirlo de alguna forma. Perdón, gobernador, nada más para que entendamos, porque lo que no entiendo es, el perdón a los corruptos es una decisión o una convicción del presidente electo. Hasta donde entendí, ni siquiera se va a traducir en una ley, sino que lo que entendí es básicamente que él, como presidente, no sería quien impulsara una política para ir a agarrar peces gordos. Estoy utilizando, por ejemplo, el lenguaje que usó en su momento Vicente Fox. Lo que entendí es eso, es decir, que él no pensaba dedicar su tiempo, ni sus esfuerzos, ni conducir, porque además pues no le toca, ¿verdad? Pero ni mandarle señales a la Fiscalía o a la Procuraduría para hacer eso. Pero no entendí que eso impidiera ni los procesos, ni las acusaciones, ni los juicios que en su independencia los fiscales de cada estado puedan llevar a cabo, ¿o sí? Yo entendí otra cosa, y acá quienes estuvieron ayer entendimos algo distinto, en el sentido de que lo que él plantea es que meter a la cárcel a los que lastimaron a este país con la corrupción sería tanto como condenar a México a vivir atorado en el conflicto. Bueno, eso dijo el presidente. Sí, es decir, que él considera que meterse a un ajuste de cuentas con el pasado lo empantanaría, entiendo que es ese. Pero claro, esa es como una visión del presidente, ¿no? Claro, y nosotros lo que hacemos, por eso lo ponemos como un tercer punto, lo que nosotros hacemos el día de ayer es decirle al presidente, en Jalisco no va a haber ni perdón ni olvido, y esperamos que ustedes están en otra lógica. Sí. En donde está, claro, en los temas en donde está involucrado la federación, te decía particularmente, ahora que vivimos una historia muy peculiar con la construcción de la línea 3 del tren eléctrico, la obra más grande de infraestructura en Jalisco, me parece un momento muy desafortunado para decir, aquí simplemente hay que olvidar, Jalisco es un esfuerzo realizado por las organizaciones de la sociedad civil desde hace muchos años para tratar de consolidar su sistema estatal anticorrupción. Queremos seguir en esa lucha, la impunidad ha lastimado a México de manera muy dura. Yo creo que es un momento en el que el mensaje tendrá que ser distinto, pero sobre todo lo que queremos nosotros decirle al presidente de México es que es un momento en el que deberíamos estar tendiendo puentes juntos, no estar mandando señales de distanciamiento o de desdén a las autoridades locales. Denise, nosotros no queremos pelear con Andrés Manuel López Obrador, queremos ayudar a sacar a México. Lo único que pedimos es respete nuestra condición de Estado libre y soberano, respete la Constitución y pongámonos a trabajar en una lógica de respeto mutuo. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Enrique Alfaro. Digamos, esto lo manifestaste tú, efectivamente, rodeado de todo, de presidentes municipales, de muchísimas personalidades allá en Jalisco, en un sentido muy similar al que van un poco los panistas, ellos con otros énfasis, pero un poco en el mismo sentido. Vamos a ver cómo se escucha esto y vamos a ver cuál es la respuesta también del presidente electo. Estaremos muy pendientes. Enrique Alfaro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada para platicarnos de esto. Al contrario, Denise, un honor saludarte. Gracias. Y estamos a tus órdenes. Hasta luego. 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 Y estamos a tus órdenes. Hasta luego.